Atalaya por Atalaya. Vamos a pelear hoy la buena batalla. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú es mi adoración e minha eterna canção. Todo meu interior é conquistado por teu amor. Мой Господь, Ты вечный, Ты один прекрасный, несравненный Бог мой, только Ты. Ничто не отлучит меня от любви Твоей, только Ты, Господь, Спаситель мой. Jesucristo es la esperanza de vida eterna. Jesucristo es la esperanza para la humanidad. Jesucristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Todo ser humano está necesitado de esa fuente maravillosa de vida. Dice la Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 25, palabras del Señor Jesucristo, el cual dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Bendito es el nombre del Señor. Buenas noticias para la humanidad, buenas noticias para el ser humano, de parte de su Padre Celestial, el cual ha enviado a su Hijo Jesucristo
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Escritura habla del problema del ser humano, y el problema del ser humano es el pecado, porque la paga del pecado es muerte, la recompensa por pecar es la muerte. Todos ya conocemos lo que sucedió en el huerto del Edén con la primera creación del Señor, que por causa de la desobediencia o del pecado entró la muerte a sus vidas, y una vez que entró la muerte en sus vidas, pues pasó a todos los hombres en todas sus generaciones. Y desde que hemos pecado, nosotros pues estamos expuestos o vendidos a la muerte. Así dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están fuera de la gloria de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. La Escritura dice que todos los seres humanos estamos bajo el pecado, y en esa figura del pecado entonces ha venido la muerte a todo ser humano. Uno de los discípulos que seguía al Señor Jesús en una ocasión, motivado por la palabra, motivado por las promesas y la recompensa del Señor, este expresó y dijo: Señor, yo te voy a seguir, yo te quiero seguir, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: no te preocupes, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. Una vez más, el Señor Jesús deja claro la condición de muerte del ser humano por causa del pecado. El Señor le dice a este varón que los muertos espirituales, que están vivos físicamente, pero que están muertos espirituales, esto quiere decir que están separados de Dios, que están lejos de Dios, que no tienen relación con Dios, que no tienen comunión con Dios. Esos seres humanos, por causa del pecado, están apartados de Dios. El Señor le dijo a este varón, le dijo: deja que esos muertos espirituales entierren a los muertos físicos, a los muertos naturales, y tú ven y sígueme, tú ven y ten vida conmigo. Esas son las palabras que el Señor Jesucristo le expresa a este varón. Bendito es el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 1 al 5, dice la Escritura que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la voluntad de la carne, obedeciendo los deseos de la carne y de los pensamientos. Y dice la Escritura que por esta razón nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros aún muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, mis amados, en esta mañana la noticia para nosotros es alentadora, la noticia para nosotros es buena. Esto le explicaba el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, diciéndole que ustedes en otro tiempo eran culpables por el pecado, que ustedes en otro tiempo, cuando estaban sin Cristo, cuando Cristo no había venido a sus vidas, cuando ustedes no habían entendido o no habían oído el Evangelio y no habían podido creer en Jesús, entonces sus pecados los mantenían en una condición de muerte espiritual. Vuelvo y repito: apartado de Dios, lejos de la voluntad de Dios, lejos del propósito de Dios, lejos de la gracia de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. También dice la Escritura que nosotros en otro tiempo estábamos lejos de Dios, ajenos a la ciudadanía de Israel, no teníamos derecho a los pactos de la promesa, de tal modo que nosotros andábamos sin fe, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero ahora que ha venido Cristo, las cosas han cambiado. Y para todos aquellos que han podido conocer la gracia de Dios, la bendición de Dios, el amor de Dios, y han aceptado su propósito en Jesucristo, ahora han recibido nueva vida. Eso le dice Jesús, le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Ustedes antes andaban
en el mundo viviendo conforme a los deseos de la carne, obedeciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y por naturaleza eran hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay una diferencia entre los que tienen vida espiritual y los que tienen muerte espiritual. La Escritura dice que los que tienen muerte espiritual, estos están puestos para la ira, porque la Escritura dice que Dios no oye a los pecadores. Dios está molesto todos los días con los pecadores, de tal modo que todo ser humano que no haya reconocido la gracia de Dios en Cristo Jesús está puesto para la ira. Pero ahora los que están en Cristo Jesús han sido salvos de la ira de Dios, del juicio de Dios que viene por causa del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Todo el que escuche la palabra de Dios tendrá la oportunidad de vivir. La Escritura dice que el que escuche mi palabra y crea el que me envió, este tendrá vida eterna, habrá pasado de muerte a vida. Dios quiere que nosotros tengamos vida. De hecho, Jesús dice que Él ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Quizás alguna persona pueda decir: pero es que yo no soy malo, pero es que yo soy una persona buena, y por esta razón entonces yo no necesito quizás aceptar la religión o aceptar a Jesús o volverme cristiano, porque yo soy un buen ser humano. Pero déjame decirte que la Escritura dice también en el capítulo 3 del libro de Romanos que no hay personas buenas, que no hay personas justas, no hay ni siquiera uno. Dice la Escritura que todos se hicieron inútiles, porque como no desean buscar a Dios, entonces no hay ni siquiera una persona que pueda hacer lo correcto. La Escritura nos enseña a nosotros que el ser humano solamente puede tener buena dirección para su vida cuando éste es dirigido por Dios, cuando éste es dirigido por su Creador. Bendito sea el nombre del Señor. Hay personas que se rehúsan a recibir a Jesús en su corazón porque ellos creen que tienen cosas muy importantes que quizás el Evangelio les va a quitar, o quizás el Evangelio les va a impedir, que quizás el Señor Jesucristo al llegar a sus vidas va a interrumpir con sus planes y con sus propósitos. Pero pudiéramos reflexionar en esta hora y pensar qué podría ser tan importante que pudiésemos tener nosotros en esta tierra, que pudiésemos administrar nosotros en esta tierra, que nos impidiera venir a Jesús para recibir la gracia de Dios. Maravilloso es saber que la gracia de Dios es gratuita, por eso se llama gracia, porque es un regalo, porque es algo que Dios nos está entregando sin que nosotros tengamos que dar nada a cambio. Solamente Dios quiere que entreguemos nuestro corazón para que obedezcamos sus palabras, para que obedezcamos sus mandamientos, y de esta manera nosotros podamos ser bendecidos con la vida, y no cualquier clase de vida, con la vida eterna. La vida terrenal dura solamente unos cuantos años, pero luego se manifiesta lo que es eterno. Y qué bello sería, mi amado amigo, mi amado hermano que me escuchas en esta preciosa hora, que ese tiempo eterno lo pudieses pasar al lado de tu Creador, disfrutando de esa vida preciosa, de esa vida abundante que Él ofrece a todos los que le aman. Bendito sea el nombre de Jesús. Recordemos que la Escritura dice que Dios no ha cortado su mano para salvar a nadie, ni que tampoco su oído se ha cerrado para oír a las gentes, para oír a los pueblos. El problema es el pecado, porque es que nuestros pecados han hecho una separación entre Dios y nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. El libro de Ezequiel, en el capítulo 18, dice el profeta, dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, echadlas de vosotros, sacadlas de vuestra vida, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y Dios le hace la pregunta al pueblo de hebreo, porque esa es una palabra que Dios le entregó al pueblo de Israel, y le dice: ¿por qué moriréis, oh pueblo de Israel? ¿Por qué tendremos nosotros que morir habiendo vida? ¿Por qué tendremos nosotros que sufrir habiendo para nosotros descanso, para nosotros tantas promesas? Bendito sea el nombre del Señor. Dios no quiere la muerte del que muere. El Señor dice: convertíos y viviréis. Así que está en cada uno de nosotros que abramos nuestro corazón, que hagamos de nosotros un corazón nuevo, que nos revistamos de un espíritu nuevo y busquemos al Señor para que nosotros podamos tener vida, para que podamos disfrutar esa vida eterna que Él nos ofrece a nosotros. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección y la vida,
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No importa cuánto tiempo has vivido en el pecado, Dios quiere liberarte, Dios quiere restaurarte y Dios quiere darte una vida nueva. Porque todo aquel que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Dios le da la oportunidad de comenzar una nueva vida al lado de su Creador, al lado del que le ama, del que le cuida, del que le protege, del que todos los días provee para su vida bendición, para que aquel que siempre está atento y que siempre está brindando sus cuidados. El Señor Jesús dijo: ustedes no van a estar solos, porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esas promesas son maravillosas. El Señor ha prometido no dejarnos solos, no desampararnos, no descuidarnos, sino ayudarnos. Hay personas que dicen: yo no puedo, yo quisiera seguir las cosas de Dios, pero no puedo, es que yo no soy capaz. Y eso es real, yo tampoco soy capaz, porque no es con la fuerza humana, no es con nuestras propias capacidades, no es con nuestra inteligencia, no es con nuestra capacidad de resistir, sino es con la ayuda de Dios. La Escritura nos enseña a nosotros, mis amados, que Dios es el que da la fortaleza, que Dios es el que da la fe, que Dios es el que da la vida, que Dios es el que permite todas las cosas. Así que bueno sería en esta mañana que nosotros pudiésemos confesar nuestros pecados delante de Él y poder aceptar su gracia y poder recibir de Él el perdón de nuestra vida. San Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel en perdonar nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. Dios les bendiga más en esta preciosa hora. El tiempo de llegar a Jesús, de acercarse a Jesús, ha venido. Les bendigo y espero que esta palabra sea de gran oportunidad para todos ustedes. Compartan con los amigos, compartan con los familiares, con los vecinos, con toda persona que ustedes crean que necesiten oír este mensaje. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta una próxima oportunidad. Atalaya por Atalaya. ¡Vamos! ¡Vamos a pelear hoy la buena batalla! ¡Hey! Buenas noticias para todos. Cuentan de un Dios que hace maravillas, Jesucristo es el Señor. dándole poder a su pueblo. Gracias a Fortaleza, conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. enseñanza y revelación. Gritando, otras veces gritando, acompañado de sonido de Liberación. bocina. ¿Cómo? Fue cantando, Amor, otras veces gritando a viva voz a su Dios. sanidad, Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. palabra profética, Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb justicia, para todo el sediento. Conmigo, juicio, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman. Mateo 24:14. Y este evangelio del reino del cielo se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. De los ejércitos. Atalaya por Atalaya.